Bueno, muchas gracias amigos y amigas televidentes. Estamos aquí conversando con María Elsa Suárez. Muchas gracias por estar con nosotros. Obviamente el país está convulsionado políticamente. Hoy sesionó la Organización de Estados Americanos. Todavía no hay una resolución, pero ustedes pudieron escuchar tanto la defensa del canciller Denis Moncada como la posición de todos los países. Fue muy interesante saber cuando le dice a Argentina, la canciller de Argentina, pero bueno, y en el caso de Venezuela, que está exponiendo su posición, y cuál es la posición de Venezuela aquí en la Organización de Estados Americanos, cuando ellos no se está reconociendo el segundo mandato del presidente Nicolás Maduro. Bueno, todas estas cosas pudieron verlas ustedes ahorita en la Organización de Estados Americanos, la renuncia de Rafael Solís, como magistrado, la renuncia del superintendente de banco, la renuncia del de Nacal. Bueno, todo esto tiene convulsionado al país. Vamos a poner, sí, un paréntesis, vamos a hablar de otros temas, porque los líderes de las empresas, los que tomamos decisiones y que estamos también ahorita en estos momentos elaborando los presupuestos del 2019, qué va a pasar con esto, y está esta incertidumbre política. Por eso se reunieron más de 100 empresarios en el INCAE para ver, bueno, cuáles son las decisiones a tomar. Bueno, sobre estos temas vamos a estar hablando hoy con Roberto Hernández. Muchas gracias, Roberto. Y él tiene una empresa muy interesante para líderes, de liderazgo, de superación personal. Pues quisiera que en este entorno hablara de la posición que deben de asumir tanto los líderes de las empresas, incluso líderes políticos, ¿verdad?, y los trabajadores de este país. Muchas gracias, María Elsa, por el espacio, y efectivamente en los momentos convulsos es cuando el liderazgo cobra mayor importancia a nivel nacional en las empresas y en la familia. Y al respecto es importante lo que hablábamos en un programa anterior que estuve aquí contigo, la importancia de la inteligencia emocional. O sea, en este momento, para poder tomar decisiones en el plan operativo anual de las empresas, para poder tomar decisiones en la planificación de metas personales o metas profesionales, es importante tomar en cuenta también el manejo de las emociones. Sobre todo cuando hay incertidumbre en el ambiente, incertidumbre en el país o también de lo que se recibe del exterior. Entonces es importante que el líder aprenda a manejar sus emociones, a separar lo que es la emoción con lo que es la razón. Por ejemplo, lo racional, saber la emoción te puede llevar a tomar malas decisiones cuando no lo sabes manejar. Entonces es importante que los líderes aprendan a controlar sus emociones, y también en un contexto difícil es cuando más importancia tienen los líderes en las empresas, porque independientemente de las circunstancias, en esos momentos es cuando se pone a prueba la capacidad del líder. En los momentos difíciles, o sea, es bonito liderar una empresa cuando la economía está bien, es bonito liderar una familia y todo cuando toda la situación es favorable. Donde realmente se pone a prueba el liderazgo, la calidad de una persona o su liderazgo es cuando surgen los momentos difíciles. Porque entonces el líder tiene que saber tomar decisiones, tiene que saber planificar, tomar decisiones. Y una cosa importante es lo que decía, lo que dije también en una ocasión acá, que la actuación del líder repercute en el 70%, sus acciones repercuten en el 70% de lo que se hace en el ambiente organizacional o en una empresa. De manera que es importante, independientemente de que las noticias no sean nada halagadoras, que el líder mantenga siempre una actitud mental positiva, pese a todo. O sea, si es importante, el líder no significa que va a ser una planificación, como tú decías ahora, una planificación financiera irreal, hay que ser realista. Esta es la circunstancia que se tiene, esto es lo que está aconteciendo, este es el panorama económico y político del país, esto es lo que está en el panorama internacional, pero pese a todo eso vamos a planificar unas metas realistas y crear los escenarios, como estábamos mencionando fuera de cámara, por cuánto tiempo puedo tomar estas medidas, cuánto tiempo puedo resistir, qué otras medidas puedo hacer, reinventarse también, qué cosas no estoy haciendo ahorita que pudiese hacer. Ahí es importante la innovación, pero eso ¿de quién depende? De los líderes para la toma de decisiones. Entonces, y también otra cosa que no se debe perder de vista es la actitud mental positiva. Y recordemos que siempre después de la tormenta viene la calma. ¿Cuándo va a venir la calma de las crisis sociopolíticas que se viven en Nicaragua y en otros países?
Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tarde o temprano todo conflicto tiene una resolución. Eso es una ley de la vida. Entonces, tomando eso en cuenta, es importante que el líder mantenga siempre una actitud mental positiva, porque si no es imposible sobrevivir también. O sea, si uno no confía en que tu negocio va a salir adelante, si uno no confía en que va a sacar adelante a su familia, si uno no confía en que va a tomar las mejores decisiones o que va a prevalecer profesionalmente, entonces es sumamente difícil salir adelante. O sea, en las dificultades, como decía, recuerdo cuando uno de los casos más emblemáticos en el mundo empresarial, el de Steve Jobs. Imagínate que él funda la empresa Apple y luego a él toman la decisión y lo echan de la propia empresa. Steve Jobs en ese momento pudo haber caído en depresión, pudo haber pensado, oh, el mundo no vale la pena vivir. Y en esos momentos difíciles es, como te digo, donde se pone a prueba la capacidad del líder. Y lo que hizo Steve Jobs fue, del dinero que tenía, invirtió en una empresa que se llamaba Pixar, y invirtió en otra empresa y comenzó a trabajar. En vez de caer en depresión, comenzó a trabajar. En medio de la dificultad de haber sido echado, comenzó a trabajar. ¿Qué pasa? Años más tarde, casi 10 años después, regresa a la empresa Apple y hace la gran transformación de la empresa con la innovación y el cambio en la tecnología, con el iPod, el iPhone, el iPad y todo eso. Y al final, las empresas que había creado cuando fue despedido de Apple, las logra vender en transacciones multimillonarias y se la vende también a la propia compañía Apple. Pixar la vendió por alrededor de, no sé, una transacción de más de $1.000 millones. Entonces, es importante que en medio de la dificultad, la actitud mental positiva del líder se mantenga para poder salir adelante en medio de la dificultad, porque si uno tiene una actitud mental negativa, es decir, pesimista, espera lo peor, eso te va a frenar claro, en accionar. Pero mire, hablábamos de la inteligencia emocional importantísima para el líder. Denos recomendaciones para tener esa inteligencia emocional. Las recomendaciones son, en primer lugar, la persona tiene que aprender a conocerse. Yo les recomendaría a las personas, y sobre todo a los empresarios, los que toman decisiones, que están muy familiarizados con la herramienta del FODA, que la aplican para la empresa, realizar un FODA a nivel personal. Es decir, un FODA personal es fortalezas, cuáles son mis fortalezas como líder, como persona, cuáles son las oportunidades que estas fortalezas tienen para mí, las debilidades que tengo y las amenazas que esas debilidades tienen. Porque una de las herramientas importantes es el autoconocimiento en la inteligencia emocional. O sea, lo primero que debo de hacer como líder es conocerme. Y hay muchas personas que no se conocen o saben vagamente cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, y tienen conciencia de alguna u otra debilidad, pero nunca la han plasmado en un documento por escrito. Plasmar por escrito su FODA personal. ¿Cuáles son mis fortalezas, oportunidades, mis debilidades y mis amenazas? Para poder tomar decisiones. O sea, primero me conozco para el autoconocimiento. Luego el otro aspecto en la inteligencia emocional, luego de conocerme, es la automotivación. Poder mantener, en medio de las dificultades, mantener la motivación para poder accionar y para motivar a las personas que están a mi alrededor, que es necesario, sobre todo cuando las circunstancias no son favorables, que la gente pueda trabajar y pueda accionar. Sí, una de las cosas bien importantes es nunca ponerse obstáculos, siempre es decir, sí puedo, voy adelante, porque hay gente, como decías, muy negativa, pues realmente, y eso influye en todo el clima organizacional de una empresa, así en un líder. Así es. Bueno, entonces las últimas recomendaciones para los televidentes, un resumen pues de lo que hemos hablado. Bueno, es importante que en este año, en año 2019, año nuevo, independientemente de las condiciones que se puedan tener, siempre hay que establecerse metas, porque las metas generan dirección, es decir, hacia dónde voy, qué es lo que quiero alcanzar, qué es lo que quiero lograr, pero las metas deben de ser realistas. No podemos establecernos metas irreales. Número dos, porque las metas más bien se va a frustrar. Te lleva a la frustración cuando te estableces metas que son irreales, y entonces eso es un problema. El otro aspecto es que las metas deben de ser medibles, no pueden ser metas en el aire, es decir, debo establecer en cuánto tiempo quiero alcanzar esa meta para poder darle seguimiento, por eso debe ser medible. Número 3, pasar a la acción.
De nada sirve planificar, de nada sirve establecer planes de contingencia o planificación si no paso a la acción. El que mucho habla y no hace nada, acaba en la pobreza o acaba no haciendo nada. Así que es importante establecer las metas, establecer las prioridades, que las metas sean medibles y lo otro pasar a la acción. Y sobre todo también no perder la actitud mental positiva. Tener actitud mental positiva en medio de las dificultades nos va a llevar a accionar. Cuando tenemos una actitud mental negativa y somos pesimistas, nos lleva a perder la esperanza, nos lleva a no actuar y también repercute en las personas a nuestro alrededor, teniendo un mal clima organizacional y un mal clima familiar. Bueno, muchas gracias, Roberto, y recordemos, en las crisis están las oportunidades. Así es que mucha gente se está reinventando, se está impulsando y bueno, con una mente positiva todo nos va a ir mejor. Muchas gracias, Roberto. Bueno, amigos y amigas, continúen con más noticias en Noticiero 23.